Y de todos modos, pues haciendo el encuadre de el video del día de hoy, como recordarán, pues en un inicio en Dentalmente, que es un proyecto en el que estamos coordinando la doctora Lili, a quienes ya conocieron también en una serie de videos que estuvo haciendo, y en este caso la parte de psicología que está a mi cargo, el psicólogo Rodrigo. Pues estamos también con una iniciativa de hacer videos sobre psicología y sobre temas importantes de pues que acontecen en nuestra cotidianidad actual. Estuvimos haciendo algunos videos sobre la pandemia, sobre ansiedad, sobre estrés, cómo manejar todas las emociones en la pandemia, pero también ahora dimos un vuelco y un giro de los videos en el que estuvimos abordando qué es la violencia de género, por qué es importante nombrarla, hacerla visible. Y en esta ocasión pues también tenemos el gusto y la fortuna de poder contar aquí con el psicólogo Aarón, a quien ahorita les voy a presentar, pero es importante poder como poner el piso común de que el día de hoy vamos a seguir trabajando el tema de la violencia de género, aunque no necesariamente desde la perspectiva o desde las implicaciones que lo estuvimos trabajando con anterioridad, que era más enfocada como a toda la vivencia de la violencia, sino en este caso vamos a estar profundizando en un tema bastante importante también, que es de alguna manera tiene relación y sostiene esta violencia, ¿no? Que es el tema del machismo, es el tema de las masculinidades y específicamente el tema de la masculinidad tradicional o masculinidad hegemónica que algunos llaman, ¿no? Entonces, bueno, pues siendo las 8:05 damos por inicio esta conversación, esta plática. La idea es que podamos también establecer un diálogo muy, pues, constructivo con ustedes, que nos manden sus reflexiones, sus preguntas, lo que quieran platicar. Pues también la idea es que podamos construir este espacio en conjunto como en otras ocasiones, y como les decía, en esta ocasión contamos con la presencia del psicólogo Aarón García. Aarón es egresado de la licenciatura en psicología y desde hace varios años se ha especializado en el acompañamiento a víctimas de violaciones de derechos humanos. Su labor él parte desde su labor, desde el enfoque psicosocial y desde la psicología crítica, que son maneras o formas alternativas de pensar el ejercicio de la psicología. Y pues en esta ocasión nos va a acompañar para contarnos un poco de su experiencia y también de sus saberes que tiene acerca del tema. Entonces, pues, bienvenido, Aarón. Gracias, un gusto estar aquí. Y bueno, pues la idea es que podamos ir hablando en esta ocasión de la masculinidad. Entonces, pues, para empezar, ¿qué es la masculinidad, Aarón? La masculinidad yo la entiendo, o me gusta entenderla como un modo de existencia, ¿sabes? Como una forma de ser y actuar en el mundo, pero se conforma por un ordenamiento, y ese ordenamiento al final viene de una ideología patriarcal que lo que busca, creo, es seguir perpetuando el mismo sistema. Hay autoras que dicen que la masculinidad es múltiple, o sea, no solo hay una masculinidad, sino hay masculinidades, pero esas masculinidades están jerarquizadas, es decir, hay una que predomina, que es lo que llamamos la masculinidad hegemónica, ¿no? Y esa masculinidad hegemónica, y en realidad todo mandato, o sea, más bien todo ordenamiento subjetivo tiene mandatos, y el mandato de la masculinidad y el mandato de la masculinidad hegemónica es lo que conocemos como el hombre tiene que ser racional y se tiene que separar de lo emocional, el hombre tiene que ser las 3P, ¿no? Tiene que ser el proveedor, el procreador y el protector. Y entonces se va configurando pues la identidad a través de eso, que en un principio podría sonar sin chiste, como, güey, ¿quién no quiere ser protector y proveedor y procreador, ¿no? El problema es que cuando articulas tu vivencia a partir de eso, cualquier cosa que lo amenace, hay una respuesta virulenta, ¿no? Entonces, sí hay estos mandatos que al final pues van guiando nuestra experiencia, y no solo la experiencia individual, sino cómo te acercas a la otra persona. Esos mandatos
al final no te dejan, o bueno, te limitan tu experiencia y limitan cómo te acercas hacia la otra, hacia el otro, ¿no? Hacia la otra persona. Como uno de los mandatos más comunes y más clásicos o más claros, creo que es del no puedes tener contacto con otro hombre sino solo a través de un ejercicio tal vez de violencia o de poder, ¿no? Con el tipo de luchitas o cuando le pegas. No te puedes acercar desde otro lugar que sea diferente, como el cariño, ¿no? De, oye, ¿cómo estás? De tocarte incluso, ¿no? O sea, esto es muy difícil, o bueno, eso va o contraviene con esta idea hegemónica de la masculinidad, que la masculinidad hegemónica, o sea, en un análisis como interseccional, siendo como el hombre blanco, occidental, cristiano, proveedor, heterosexual, que consume, como el hombre poderoso, ¿no? Entonces, al final son mecanismos que interiorizamos y que encarnamos en nuestras prácticas. Eso es algo que se ha institucionalizado, que se ha introyectado a través de instituciones como la familia, la escuela, bueno, el campo de la amistad, ¿no? Entonces se va introyectando a través desde que naces, se va metiendo ese chip, digamos, se va metiendo esas creencias que se traducen en prácticas, que se traducen en comportamientos, que se traducen en formas de convivencia, y que como son tan naturalizadas, el simple hecho de identificarlas es sumamente complejo, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que nos estás compartiendo es que esta masculinidad hegemónica al final habla de un único modo de ser, o tal vez no un único modo de ser, sino una forma de ser que tradicionalmente ha sido aceptada y ha sido también útil y funcional frente a ciertos ordenamientos, como hablabas, ¿no? Yo creo que también ahí, y que lo hemos discutido en otras ocasiones, también es importante aludir a que esta masculinidad hegemónica era muy aceptada y socialmente vista porque también corresponde a coyunturas y a contextos históricos y sociales, políticos específicos, ¿no? Y que creo que ahí también cobra mucha relevancia este planteamiento que estabas haciendo de esta forma de ser hombre y de estos mandatos que se deben de cumplir desde las 3P, como decías, desde ser proveedor, y porque también habla de una única posibilidad de ser hombres, ¿no? Y de una única posibilidad de sentir, de pensar, de hacer, de interactuar, de vincularte, y que ahí, por ejemplo, me gustaría preguntarte, ¿tú crees que esta masculinidad hegemónica y esta forma en cómo se nos ha enseñado a ser hombres, a los hombres, ha tenido implicaciones, por así decirlo, o sea, implicaciones en términos de que si ha limitado nuestra experiencia o la ha configurado de cierto modo para hacerla, pues sí, hacerla como limitante? Sí, porque al final lo que hace este modelo es establecer, o sea, se establece como medida de lo normal, ¿no? Como medida de lo normal y de lo deseable. Es decir, no solo es algo que está ahí y bueno, como me lo encontré, me meto en esa estructura y la encarno y la sigo, como la reactualizo, ¿no? Sino que la deseo, o sea, tú deseas como hombre, tienes como este gran, sí, como punto de referencia, tú deseas llegar a eso, y en tanto que no llegues, Como una aspiración. Como una aspiración. Entonces, sí, claro, limita, pero aparte va guiando y va perfilando hacia dónde tienen que ir, justo tus pensamientos, tus sentimientos, y te limita en muchos sentidos. Te limita desde el ser hermano, el ser compañero de trabajo, te limita en las relaciones sexoafectivas, porque si seguimos con la idea, con la lógica de estos mandatos en la que solo me relaciono a través de la violencia o no puedo expresar sentimientos porque eso no es propio de un hombre, entonces la comunicación, por ejemplo, entre amistad, entre tú y yo, por ejemplo, va a ser muy limitada. Si solo es como, ¿qué onda? Y puro golpe y solo nos
nuestra interacción, si solo depende de eso, no solo va a ser limitada, sino incluso aburrida, ¿no? Ujú. Como la existencia puede ser como tan vasta y esto lo que hace es como encerrarte. Y no solo esto, sino muchas otras formas de subjetividades. Al final esas etiquetas son las que pesan y como el no poder expresarte, el poner en riesgo, también me gusta me gusta porque es muy clara, como el poner en riesgo tu vida, ¿no? Para mostrar esa virilidad y esa potencia como hombre, porque a fuerzas la tienes que mostrar porque se vende como un valor, o creo como un valor supremo, ¿no? Tienes que ser valiente y tienes que demostrar, y aunque peligre tu vida es como tienes que ir sobres y sin importar tu integridad física, incluso la de las demás personas que te acompañan, ¿no? Fíjate que hace rato estaba viendo un video Mm. y que una psicóloga también hablaba de algo que es bien cierto, ¿no? O sea, que también muchas veces esta masculinidad o este modelo de ser hombre o sea, al final es como también pasa por encajar en ciertos sectores, ¿no? Y creo que sucede mucho en la adolescencia, ¿no? Digo, no sé si te sucedió a ti, pero yo sé de algunas experiencias, por ejemplo, que me han compartido amigos en la que se han visto obligados a hacer cosas que no necesariamente querían, pero por el simple hecho de mostrar sombría, por ejemplo, ¿no? Y que creo yo que eso es algo que, ir relacionándolo con lo que veníamos también platicando en otras ocasiones sobre la violencia de género, al final también influye mucho en que, no sé, antes estaba muy socialmente legítimo y aceptado que un hombre tuviera muchas mujeres, ¿no? Inclusive a los hombres se nos catalogaba como don Juanes, ¿no? O sea, era muy común que a los hombres se nos exaltara o se nos pusiera como en un pedestal casi casi por el hecho de tener a muchas mujeres o de tener muchos matrimonios, de ir regando hijos, por decirlo de alguna manera. Y, y pues creo que es bien cierto esto que dices, ¿no? Al final también nos ha encasillado, ¿no? Nos ha encasillado a una sola expectativa y una sola forma de ser y de conducirnos por la vida, ¿no? Sí, y que ahora que te escucho, también no se trata porque a veces he escuchado en pláticas y en círculos como el pobreteo, ¿no? No se trata de pobretearnos, también sufrimos el patriarcado, es como sí, el patriarcado tiene efectos sobre nosotros definitivamente, sobre la forma en que nos conducimos, sobre la forma en que nos sentimos, sí, definitivamente, ¿no? Porque al final el patriarcado es un sistema, es una estructura que más o menos orienta, digamos así, la existencia, ¿no? Orienta cierto tipo de actitudes, prácticas y comportamientos, pero creo que lo importante es irlos como identificando para más o menos ir, o sea, como fisurarlos, o sea, fisurar esa estructura en medida de lo posible, pero que un primer paso es eso, ¿no? Como identificarlo en lo cotidiano, desde como el ejemplo que pusiste, ¿no? Yo no quería hacer esto, pero tal vez por el costo que me hubiera significado no hacerlo, lo prefería hacer, aunque me sentí horrible y pues ni nada, ¿no? Tuve que hacerlo. Sí, fíjate que, bueno, como les instaba al principio del video, pues es muy importante que nos puedan mandar sus reflexiones, qué es lo que les está moviendo esto que vamos platicando, y también que nos puedan mandar algunas de sus preguntas si es que en un determinado momento salen, ¿no? Aquí Orlando, que también es un fiel seguidor de la página y que ha seguido muy de cerca todo este tema que venimos hablando sobre la violencia de género, y en este caso en particular nos habla de que la masculinidad generalizada es un primer paso hacia la violencia de género, ¿no? En ese sentido yo quisiera preguntarte, o sea, ¿cómo esta masculinidad generalizada o este machismo influye en esta violencia de género? Es, creo que se conecta mucho con la parte del machismo, porque el machismo es hacerse hombre en el rechazo, culturalmente hablando, con el rechazo a lo femenino. Y entonces cuando tú rechazas esa parte, la forma de hacerlo es agresivamente, pues no rechazas algo como con cariño porque no te han enseñado a hacer eso. Entonces, hablando ya como de la construcción del machismo que parte de ahí, o sea, esa violencia se manifiesta a través de eso, ¿no? O sea, es
esta Rita Segato dice que los hombres al ver amenazadas al verse amenazados, responden de una forma virulenta para no perder ese poder, ¿no? Para no perder ese privilegio, a mí me gusta más la palabra poder, sobre otras personas, ¿no? O sea, en el momento en el que mi círculo más cercano, como hablando de identidad, de cómo yo me muevo en el mundo, se ve amenazado por, digamos, nuevos discursos, de estos nuevos discursos de que hay otro tipo de masculinidades no hegemónicas, que lo podemos explorar, feminismo, de feminismos, por ejemplo. O sea, la respuesta es virulenta, ¿no? La respuesta es como muy dura, muy agresiva, sin mediar palabras, muy desde la tripa. Y la respuesta que encuentra la doctora Segato es esa, ¿no? Es como, es que sentimos amenazados ese orden que nos da estatus, que nos da poder. Y claro, ¿quién quiere renunciar a ese poder, no? Ahora que hablas de estos poderes o privilegios, ¿cuáles son? O sea, ¿cuáles podrías como platicarnos de cuáles son estos poderes que... Porque al final creo que hablamos de que el machismo habla de una desigualdad, ¿no? Y una desigualdad en el que los hombres tienen un poder jerárquico o un poder, pues sí, diferente al que tienen las mujeres, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, así, pues, ¿cuáles se te vienen a la mente? ¿Cuáles son como estos poderes o estos privilegios? Ya, podría pensar como en el marco del movimiento de hombres por la igualdad, que es como un marco conceptual, un paraguas conceptual que se está sentando en estos movimientos, y empiezan por la desigualdad material, ¿no? O sea, estadísticamente el hombre históricamente ha ganado más que la mujer, solo en términos económicos, ¿no? Ya ni siquiera nos metamos en asuntos como de materialismo histórico, donde el trabajo no remunerado, ¿no? Que apenas es algo que se está legislando, etcétera, ¿no? Entonces, de entrada, como esa parte, ¿no? También, por ejemplo, acceso a universidades, acceso no solo a universidades, sino acceso a carreras que históricamente han sido de hombres, ¿no? Y más bien, no es que hayan sido de hombres, sino que hombres las han capturado, ¿no? Podría pensar como en algo de mecatrónica, y lo digo porque apenas lo vi en la televisión, en el Politécnico, ¿no? Que una doctora decía eso, ¿no? Que le costó mucho trabajo entrar, y dentro, o sea, ya estando adentro, sufrió mucho hostigamiento, incluso acoso, ya estando dentro de la institución, ¿no? Entonces podemos hablar de no hay una paridad salarial, el acceso a la educación sigue siendo dispar, como que las políticas públicas ahora en México, por ejemplo, están orientadas a eso, ¿no? A la paridad de género. Puedo traer como un ejemplo desde la política que no me encanta, pero para la elección del presidente o presidenta de Morena, por ejemplo, pasaron a 3 mujeres como directamente, ¿no? Con esta intención de que haya paridad. Uh-huh. Que es algo que no sé hasta qué punto, o sea, es la punta, ¿no? O sea, el que puedas ganar, que es una lucha de las compañeras de hace décadas, que apenas se empieza a materializar en países, no tal vez aquí en México apenas va, ¿no? Pero es algo que apenas se está materializando. Ahora que estamos hablando del machismo, hay como un término que se está utilizando mucho, o que está mucho también en estos discursos públicos, y que son estos micromachismos. ¿Qué son los micromachismos? Pues Bonino, que es el que acuñan este término, dice que son como las violencias blandas, ¿no? O las violencias imperceptibles, y que son micros, no en tanto a su magnitud, sino que depende o dicen micromachismos por su normalización, ¿no? Porque dicen no en su magnitud, porque no porque sea micro el impacto en la otra persona va a ser micro, ¿no? El impacto en la otra persona, en la afectación, bueno, eso ya dependerá de
de cada quien, pero son estos comportamientos invisibles que son maniobras para mantener ese mismo orden, ¿no? Este cuate, el Bonino, dice que hay 4, pero como el más común es el coercitivo, que es como ejercer esa violencia psicológica o económica que es muy común sobre la mujer u otros cuerpos, que no entran en este marco de la masculinidad hegemónica o del hombre hegemónico, para su mantenimiento, que se meten muy sutilmente, ¿no? Que no te das cuenta, que ponen el ejemplo de pues, el clásico de que te dan la cuenta a ti cuando ¿sabes? Y fíjate que ahorita que decías eso, la otra vez vi un video que justo creo que era una campaña publicitaria en Argentina, pero que trataba de sacar a la luz cómo está tan interiorizada esta parte del machismo que damos por sentadas algunas cosas, ¿no? Y en este caso eran 2 bebidas y una de esas eran una bebida que era una de estas que tienen vodka con aceituna, no me acuerdo, martinis, un martini y una cerveza, ¿no? Y entonces en el video es súper padre porque el mesero obviamente es una pareja, bueno, no necesariamente se dice que es una pareja, pero es un hombre y una mujer, que por ejemplo esto que estoy infiriendo podría ser un micromachismo, pero es un hombre y una mujer, y entonces el mesero implícitamente le da el martini obviamente a la mujer porque es una bebida que es tomada por mujeres, o una bebida más liviana, ligera, femenina, por decirlo de alguna forma, y la cerveza al hombre, ¿no? Y en este caso lo que ellos hacen es pues intercambiarla, porque el martini había sido pedido por el hombre y la cerveza por la mujer, ¿no? Entonces creo que tiene también es el trasfondo de esto, es que hay muchas cosas o sea, que hemos sido socializados y criados en este ordenamiento patriarcal y en este ordenamiento hegemónico de cómo debe de ser la masculinidad, cómo debe de ser la feminidad, que hasta cierto punto son imperceptibles para nosotros y nosotras, ¿no? Creo que también mucho de lo que se habla en estos micromachismos, y como tú bien aludías ahorita, es este mantenimiento implícito o muy invisible de las estructuras, tiene que ver como con algunos chistes, ¿no? Creo que en los chistes está muy presente esto de los micromachismos, ¿no? Sí, en los chistes se revela ese micromachismo, y en los chistes no solo se revela, sino que lo cubre, ¿no? Como es que estoy recordando como un micromachismo el de los piropos, ¿no? Que tú como hombre, porque tú como hombre sientes que tienes la propiedad sobre el cuerpo de la mujer, entonces sueltas el piropo sin que te lo pidas, sin nada, sino porque puedes hacerlo, porque aparte el espacio público es de los hombres, y digo muy entrecomillado porque, o sea, bueno, desde la academia es una categoría, ¿no? Es como el espacio público lo puede ejercer el hombre, ¿no? Es como se apropia de él. Entonces, estaba recordando estos programas horribles y nefastos, que no sé si es de este programa como de La Hora Pico, todos esos que seguramente han visto o no. No me acuerdo si era en ese programa donde hay como estos el típico albañil que le hace el piropo a una mujer, y que te lo venden como algo agradable, ¿no? No solo cotidiano, o sea, porque puede ser como te lo venden cotidiano, sino que le meten ese humor, o le meten esa gracia, entre comillas, como algo chistosito, como algo, qué cagado, y lo voy a seguir haciendo. Entonces no solo revela, sino que lo cubre, y entonces es muy difícil verlo, porque como te da risa, pues no, ¿por qué va a ser malo lo que te da risa, no? ¿Por qué me voy a preguntar algo que es gracioso, no solo para mí, sino para la persona que está al lado de mí? Y cuando cuento el chiste también es gracioso para esa persona. Entonces es como una red que te avala. Sí, o ¿no? que los hombres celebran ese tipo ese tipo de como de comportamientos, o de actitudes, pero muy debajo son micromachismos que al final aseguran un rol, y aseguran el rol de los hombres y de las mujeres, y el de los hombres poca madre porque es el del dominio, ¿no?
Entonces lo que hace es asegurarlo muy sutilmente, y entre más sutil sea, pues más difícil es verlo, ¿no? Claro. Porque es o sea, porque creo es fácil ver otro tipo de actitudes o prácticas. No sé, voy a poner esto que es ya como en el rango es elevado, ¿no? Como los jaloneos. Es algo muy como, o sea, visualmente o sea, hacerte esto es como, violencia. Pero si los dos trabajamos la misma jornada, digo, también tiene que ver con roles de género, ¿no? Pero si trabajamos o sea, trabajamos, ¿no? Tú mujer, yo hombre, yo mujer, tú hombre, y llegamos a la casa los dos al mismo tiempo, pero yo como hombre me siento, tú como hombre te sientas, y oye, pues prepárame de comer, ¿no? O sea, responde sí a como estos roles como de género, pero también entran ahí esos micromachismos, ¿no? Fíjate que ahorita mientras estamos hablando hay una discusión acá en el chat que Pepe nos pregunta si la constitución física del hombre tiene que ver con la masculinidad. ¿Tú qué piensas? Bueno, o sea, definitivamente hay una línea biológica que incluso hasta podríamos generalizarle, decir evolutiva, que hace que la hormona de la testosterona se manifieste de una forma en el hombre y en la mujer de otra forma. Pero si nos vamos a casos como particulares, o sea, yo jamás en la vida le ganaría a Ana Gabriela Guevara en sus mejores momentos en un 100%, ¿no? Un 100 metros para correr. O sea, ¿qué tanto tiene que ver como esta parte biológica? Yo diría que, bueno, no puedo decir como en porcentajes, pero me voy más del lado como del constructo social. O sea, al final tú puedes tener el cuerpo biológico hombre y al fin, o sea, tú te vas apropiando de como todos estos mandatos, estas creencias, y como son aprendidas, porque somos, o sea, tú no llegas como al mundo ya con un chip puesto, o sea, sí tienes una carga genética, pero también una carga social, y como tal puedes ir, así como la adquiriste, bueno, la adquieres, pero también la puedes desmontar, ¿no? Uh-huh. Que es más difícil porque se ha introyectado a lo largo de muchos años y a través de muchas cosas, como el chiste, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Entonces sí creo que hay una carga, no sé qué tanto pese para la expresión de esta agresividad, no creería que eso, seguramente un biólogo evolucionista, no sé quién pueda decir lo contrario, yo creo que yo le apunto más a una construcción social, a un aprendizaje social, a imaginarios que se van estableciendo y que se van perpetuando en medida que nosotros seguimos haciéndolos, ¿no? Uh-huh. Sí, fíjate que, bueno, en función de esta pregunta se ha desatado una conversación bastante interesante donde nos dice esta Magda, por ejemplo, de sus reflexiones, que piensa que la masculinidad hegemónica tiene prácticas muy definidas, establecidas socialmente desde antaño y aceptadas e incluso impulsadas desde familias tradicionales, ¿no? También claro. Orlando nos comparte que él piensa que la percepción social del cuerpo masculino tiene mucho que ver con esta masculinidad, ¿no? Y Tonatiu nos dice que eso ya entraría dentro de una identidad de género, ¿no? Uh-huh. Yo creo que frente a esta discusión que se está estableciendo y que remontándonos a algo de lo que decías muy al inicio de la plática, es que al final esta masculinidad hegemónica también habla de un único modelo de ser hombre, ¿no? O sea, estamos hablando de que tradicionalmente así hemos sido asociados, o la figura masculina ha sido asociada a un hombre que es blanco, que es heterosexual, y que ahí entran también como muchas identidades sexuales o orientaciones sexuales, y también un hombre que es, pues al final ocupa una posición de poder, ¿no? Y yo creo que también el hecho de esta masculinidad hegemónica al final nos quita peso o nos ha dejado al margen a muchas otras masculinidades, ¿no? A muchas otras formas de ser hombre, a muchas otras experiencias que hemos ido construido también los hombres, ¿no? Porque también creo que recuperando esta metáfora que hablabas de las fisuras de estas estructuras, pues también han habido diferentes formas que muchos hombres han empezado a construir para relacionarse entre ellos, en sus familias, con parejas del mismo sexo o de otros sexos y con niños, ¿no? Y que
Fíjate, como si pensamos en lo que dije al principio sobre lo que dice Connell, que hay múltiples masculinidades o tal vez múltiples expresiones de lo masculino, si se puede ver así. eh, y en la jerarquía lo más arriba es la hegemónica, pero hay más experiencias, ¿no? Y la leía y decía que en el Barcelona de los 70 los maricas, así lo pone, como ya visibilizaban una masculinidad diferente, pero tuvo que llegar como el hombre heterosexual para poner hombre. Entonces ahí también es transgresor en cierto sentido que se escuche solo, no, o más bien que haya más aforo tal vez, o más foco ahora que tenga que venir un hombre heterosexual a hablar de esto, ¿no? Eh, y sin pretensión como de apropiarnos pues sí, de eso, ¿no? Uh-huh. Y justo también, bueno, esta Dulce Roes nos comparte que si un hombre mamado con barba, alto y fuerte puede someter a otro que no sea así y lo menosprecia, también habla de que entre los mismos hombres ejercemos esta violencia, y esta violencia porque no sé si a ti te pasaba, pero por ejemplo en mi caso cuando estaba pues en la adolescencia, periodo secundaria preparatoria, también era muy celebrado y muy aceptado que yo como hombre menospreciara o hiciera menos a otros hombres, porque eso como que me reforzaba Sí. la hombría, ¿no? Pero estatus, ¿no? El estatus, totalmente. Pero bueno, ahorita tocábamos un tema bien interesante de estas diversas masculinidades, y también es el tema, ¿no? No solamente quedarnos en la masculinidad hegemónica, sino hablar de nuevas masculinidades. Cuéntanos un poco, ¿qué es esto de nuevas masculinidades? ¿Por qué frente a este modelo de masculinidad hegemónica ha sido importante construir otras nuevas masculinidades? Pues, ok, como que toman muchos nombres, ¿no? Y podemos ponerlo como masculinidades alternativas o masculinidades nuevas, ¿no? Que al final lo que se busca es alejarse de este modelo hegemónico y adquirir nuevas habilidades y explorar nuevos caminos. O sea, lo que proponen estos modelos es eso, ¿no? Como adquirir nuevas habilidades y nuevas formas de acercarnos a nosotros mismos, pero creo que parte de un compromiso ético histórico, ¿no? Como si pensamos como en los movimientos que han hecho las compañeras, los movimientos de diferentes feminismos, y lo hemos platicado, ¿no? Como el que nos toca a nosotros específicamente como hombres heterosexuales, cis, y que, bueno, claro que son bienvenidos y bienvenidas quien se quieran sumar a este compromiso, no solo para erradicar, bueno, no, va mucho más allá de erradicar como la desigualdad, sino al ser una posición política implica algo más allá, o sea, implica nuevas formas de organización, nuevas formas de acercarte a la otra persona, de verte a ti mismo, de sentirte desde otro lugar que no sea de este modelo, ¿no? Entonces las nuevas o alternativas, o las masculinidades alternativas, los que buscan es como abrir el espectro, que ya está, o sea, bueno, no es que ya esté, o sea, es un trabajo que se ha hecho y que creo cada vez más se empiezan a trabajar esto como un compromiso con la coyuntura histórica, ¿no? Del qué nos toca, qué tenemos que hacer para dejar de ejercer esta violencia, porque al final se ve reflejado en la violencia y en el mal que podamos hacer, no solo para las compañeras, sino para los compañeros, para ti mismo. Creo que viene por ahí, ¿no? Ese nuevo replanteamiento Sí, de cómo ser hombre, ¿no? de cómo ser hombre, cómo derrumbar estos discursos de los que te has apropiado, y cómo empezar o sea, por ejemplo, yo estoy ahorita cruzado, no me veo, pero estoy cruzado de piernas, ¿no? O sea, esto tal vez tan simple me pudo haber costado años como de reapropiarme de mi propio cuerpo, ¿no? De no estar así ¿no? Tiene un nombre específico, no me acuerdo cómo se dice, ¿no? Pero el panning, no sé.
O sea, como estar así, que para mí es súper cómodo, pero no porque eso lo hacen nada más las mujeres, ¿no? Desde eso tan simple y tan burdo y tan Y nimio. los hombres afeminados, ¿no? También. Sí, y eso es otro tipo de como eh, de vivencia, ¿no? De poder, o sea, como de nuevas formas de pensarse que vienen o que deberían venir, o creo que sí vienen de un compromiso histórico, ético para parar con esta, pues sí, con estas violencias, ¿no? Con estas agresiones, con estas formas de consumo o hiperconsumo que vienen también de ahí, ¿no? De este hombre hegemónico, blanco, poderoso, consumista, que no le importa y toma lo que sea y lo hace suyo y... Sí, eso. Fíjate que ahorita, y que creo que también donde mayor, no sé si decirlo así como mayor peso, pero donde también es importante poder generar otros modelos de ser hombres en las relaciones, ¿no? Y que bien lo hablábamos antes de esta plática, que pues el tema de las relaciones y de cómo se es un hombre en una relación afectiva, ya sea con otros hombres o con mujeres, puede ser un propio tema de discusión, ¿no? Pero lo traigo a propósito porque dice este Pepe, si consideramos que al apoyar, que si un hombre apoya en los quehaceres del hogar pierde la masculinidad ante sus congéneres, y pregunta cómo afrontar esta situación, ¿no? Luego Donatiu responde que el eje principal y el trasfondo que a su parecer viene desde la educación, ¿no? Que si una masculinidad donde que puede venir de una masculinidad donde el hombre se muestra más suave, ¿no? Yo creo que, y también lo hemos platicado en otras ocasiones, al final, o sea, de entrada, el hecho de que, por ejemplo, tanto tú cruces las piernas como que sepas cocinar, sepas hacer quehaceres, habla de, sí, de una educación, pero también puede ser socialmente valorado como negativo, ¿no? Porque cuántas veces no hemos escuchado, digo, es muy legítimo, yo he escuchado en algunos de mis círculos que eres el hombre que tiene el látigo, por así decirlo, ¿no? Este hombre que es el mandilón. El mandilón, ese es el concepto que estaba buscando, el mandilón. Uh-huh. Y que habla también de una forma de menospreciar algo que debería de ser pues una responsabilidad mutua, ¿no? Creo que yo en el espacio con mi pareja lo hemos hablado, y que al final el hecho de apoyar, por ejemplo, en las tareas del hogar, ni siquiera el hecho de que lo estemos nombrando como apoyar, ese en sí mismo es un micromachismo, porque no se trata de apoyar, sino se trata de hacer lo que te corresponde. De hacer lo que te corresponde, y de que tú como hombre estás tan capacitado, pero también eres tan responsable de ejercer las tareas domésticas como la persona con la que estés conviviendo, ¿no? Entonces, si bien creo que, como dice Tonatiuh, el trasfondo es la educación, al final también habla de pues que estas masculinidades hegemónicas y estas nuevas masculinidades se han ejercido o construido de manera para pensar otras formas de ser hombre, pero también hablan de una imposibilidad o sea, al final, como lo que trato de transmitir es que es riesgoso que estas nuevas masculinidades se enaltezcan tanto, porque al final es como parte de la deuda histórica que tenemos los hombres. O sea, creo yo que también se ha dado mucho en el discurso, por ejemplo, alabar a los hombres que son políticamente correctos con las mujeres, que inclusive hace rato que en una discusión del trabajo decían como un hombre que se relaciona de buena manera con otros hombres, de buena manera con las mujeres, es un partidazo, por decirlo de alguna forma. Y más bien habla de que es una deuda histórica y que todos deberíamos de ser así, ¿no? Entonces yo creo que también hay que tener mucho cuidado en cómo ponemos esas figuras masculinas, ¿no? En el sentido de decir, eres un hombre que apoya, bien, pero no es apoyar, es parte de tu responsabilidad, ¿no? Sí, como que aquí es como el que quiera asumir esta responsabilidad tiene que estar consciente o tiene que tener muy en cuenta que tenemos que asumir contradicción, tener responsabilidad, y esa responsabilidad lo que conlleva es esfuerzo, y ese esfuerzo es tiempo, ¿no?
Entonces, ahorita la primera pregunta era algo como de si hago el quehacer, o no me acuerdo si lavaba los trastes, como algo así, ¿no? Uh-huh. No me acuerdo. Me quedó como la idea de pérdida, como también tiene costos sociales tal vez, ¿no? O sea, eso de, el mandilón, el de, pero para eso están las viejas, o sea, como, al tú alejarte de eso, justo de ese modelo hegemónico, puede haber costos y tenemos que asumir esos costos, ¿no? A mí me han tocado perder amistades porque ya no acepto chistes horribles o comentarios sumamente, yo creo que sí rozan, no rozan, misóginos, que, o sea, te voy a poner el ejemplo, ¿no? Alguna vez cuando vivía en otro lugar, no voy a decir dónde, llegué con un compañero, un conocido, unos conocidos, y íbamos a ir a una fiesta y dijo como, ¿qué onda? Vamos a ver cómo está la merca como mercancía, refiriéndose a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces, a lo que me refiero cuando nos alejamos de estos, en ese momento todos se rieron, ¿no? Y hasta yo me reí en ese momento, sí. Pero cuando empiezas a identificar eso, el alejarte, el costo, en este caso, que ahora ya no es costo, sino qué bueno que me deshice de esas amistades, pero en su momento el costo fue que ya no me invitaran a fiestas, el costo fue que ya no, que se juntaban afuera, ya no me hablaban, o que ya ni siquiera me saludaban, que en su momento lo recuerdo como algo no grato, como algo de chale, pues era mi único, digamos, círculo en donde vivía, pero que era algo que, lo que digo, ¿no? Es una pérdida que tenías que estar dispuesto a asumir, y no desde un lugar como, estoy dispuesto a asumir, soy un héroe, no, admíreme, no. Pero sí hay que estar conscientes de que puede haber una pérdida, puede haber costos, y es asumirlos, y al final asumirlos desde un lugar no como para que no, sí, no desde un lugar de como de héroe, ¿no? De, Uh-huh. qué bueno, y pobrecito, no, para nada, nada, aquí no venimos como a pobretear a nadie, nada, es como tú dices, es una deuda, pero sí hay que estar como conscientes de eso también, Uh-huh. porque si no, luego te llega por otro lado, es decir, si no hubiera estado consciente, digamos, de esa pérdida, tal vez me aferro, y entonces sigo aceptando esas prácticas, las sigo replicando por el miedo o por el temor a perder ese círculo de amistad, por ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo, no hay muchísimos más. Claro. Hay hay varios comentarios al respecto. Esta Magda nos comparte que afortunadamente en la actualidad ya es más frecuente ver a hombres llevando niños a la guardería o la escuela, hombres cocinando, haciendo quehaceres domésticos e incluso siendo amo de casa, y la mujer saliendo a trabajar, pero todavía falta mucho, ¿no? Sí, y son cosas que justo no son de aplaudir, son de, pues ya era hora, cabrón, ¿no? O sea, ya era hora que nos pusiéramos la pila, o sea, a eso voy, y creo que en esto estamos de acuerdo, de no es como, qué bueno, o sea, sí, qué bueno que hay, que ya hay más hombres que asuman lo que de por sí ya tenían que hacer, ¿no? Entonces, sí, me gusta como esa parte de qué bueno que hay más, pero pues como ya era hora, ¿no? Nos tardamos un montón de tiempo. Total. Fíjate que lamentablemente se nos va acabando el tiempo, pero te quería hacer una propuesta, y también una propuesta a esta audiencia que tenemos el día de hoy, que creo que estamos construyendo una plática bastante interesante. También la idea del invitar aquí hoy al psicólogo Aarón es que nos platique de un proyecto que estamos cocinando en conjunto, y que también tiene que ver con una de las preguntas que ahorita hace Tonatiuh, y que habla también de cómo desde las mujeres, en este caso de la pregunta de Tonatiuh, cómo las mujeres podrían contribuir a desaparecer estas masculinidades, pero creo que también la idea de esta plática y del proyecto que nos vas a presentar tiene que ver como con esta deuda histórica, ¿no? De cómo asumimos desde los hombres este ejercicio, y de poder idear otras formas y de pensar otras nuevas masculinidades, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, lo que te iba a proponer, y que también les propongo a la audiencia, pensando en que ya solamente tenemos 12 minutos, es que si quieren, si les parece bien, podríamos cortar aquí el video. O
sea, cortarlo por el lapso de tiempo que nos da Instagram de una sola hora y generar otro video en donde ya tal vez no nos llevemos toda la hora hablando, pero que no tengamos esa limitación de tiempo. Ya ves, monopolizando la palabra como hombres hegemónicos. Como hombres hegemónicos. ¿Tú estarías dispuesto a eso? Sí, claro, ¿sí? Si me invitas, por supuesto. Nada más, bueno, si les parece bien, estaría muy bien si les gusta esta propuesta para no estar tan apretados con los tiempos. Ya veo por ahí las manitas. De todos modos voy a anotar sus preguntas. Esta pregunta de Tonatiu que dice de cómo tendrían que participar las mujeres para contribuir a desaparecer estas masculinidades. Es una muy buena pregunta. Y Said nos pregunta, ¿creen que en algún momento pueda perderse la caballerosidad por evitar la masculinidad? Caballerosidad por masculinidad. Y Pepe nos dice masculinidad contra femineidad. ¿Quién gana en nuestra sociedad actual? Muy bien. Entonces, en vista de que ha tenido eco esta propuesta, vamos a cortar aquí el video y vamos a generar un nuevo video. Entonces, pues estén atentos. Ahorita nos volvemos a encontrar, ¿vale? Muchas gracias y si tienen otras reflexiones, otras preguntas, se está construyendo un espacio muy chido, muy nutritivo y rico. Entonces, pues por acá, ahorita anótenlas y por aquí ahorita nos vemos.